¿Estamos? Bueno, buenos días hermanos, a la iglesia aquí Efesios 4:23 en Cartago, un domingo más que tenemos la oportunidad de vernos para este servicio dominical. Hoy estamos en un domingo ya 23 de abril de 2017. No sabemos en qué año pueda usted estar viendo este video. A veces vemos videos nuestros de hace 2, 3 años que la gente todavía los vea, no solamente de aquí, sino de la iglesia de Pavas también. Entonces, darle la bienvenida también a las personas que nos acompañan a esta hora a través del video. Si usted está viendo este video, lo está viendo a través de nuestro canal en YouTube, Efesios 4:23, o también puede ser que lo esté viendo a través de nuestra página www.efesios423.net. Entonces, darle la bienvenida a usted que está ahí viéndonos a través del video, ya sea aquí en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Sabemos que esto, por todo lo que encierra las redes sociales y el internet, pues llega a muchos lugares, no solamente aquí el continente, sino más allá, ¿no? Usted no tiene ni idea a dónde puede llegar uno con esto de las redes sociales, para lo bueno, ¿ah? Y tampoco tenemos idea hasta dónde podemos llegar con las redes sociales para lo malo, ¿no? Todo mal usado es para destrucción del hombre definitivamente, ¿no? Entonces, darle la bienvenida, pedirle nada más a la iglesia local y a la gente que está en el video que nos dispongamos con todo nuestro ser en esta mañana para recibir el consejo de la palabra. Entonces, sin más, vamos a ir directo a la palabra. Voy a pedirles a ustedes aquí en la iglesia y ahí en el video que busquen sus Biblias, si es que la tiene cerca. Si usted no tiene una Biblia, pues simplemente escuchen. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, vamos a leer un versículo. ¿Lo tienen, hermanos? Proverbios es uno de los libros que uno aconseja que la gente lea cuando está iniciando su vida cristiana, su vida espiritual, porque es un libro que encierra en todos sus capítulos y en todos sus versículos un lenguaje muy familiar, muy cotidiano, son consejos de vida, ¿eh? Entonces usted empiece por los evangelios para conocer la persona de Jesucristo, pero váyase a Proverbios, va leyendo Proverbios y ahí se va formando un criterio, va formando una identidad. Bien, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios. Dice la palabra del Señor. ¿Todos estamos, hermanos? Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leámoslo otra vez, que está cortico, hermanos. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre, te damos gracias en esta linda mañana de domingo, una mañana muy caliente aquí en Costa Rica, una mañana en la que nosotros hemos tomado la sabia decisión de estar en este lugar, reconociendo nuestra dependencia de ti, Señor, y aprovechando todas las oportunidades que se nos presentan de poder conocerte un poco más, Señor. Sabemos que nunca terminaremos de conocer la grandeza tuya, Señor. O sea, como en nuestra mente finita jamás llegaremos a conocerte en tu total esencia, pero por lo menos poco a poco conocer más y más, ¿no? Eso es la intención nuestra como iglesia en esta mañana de venir aquí. Y bueno, aprovechar, esa es la prioridad, pero aparte de eso, pues aprovechamos para saludarnos como hermanos, como iglesia, darnos un abrazo, un apretón de manos. Nos vemos cada 8 días, entonces esas deben ser las prioridades como iglesia, el de reunirnos, ¿no? Las iglesias por lo general no son clubes sociales, no es para ir a ver qué hago, no es para matar el tiempo, no. Usted tiene que venir a la iglesia con una idea firme, con un objetivo claro, con unas expectativas alcanzables de qué es lo que el Señor puede tener para usted en esta mañana. Así que nosotros estamos aquí, vamos a aprovechar la oportunidad. Yo espero que usted en el video también aproveche la oportunidad en estos minutos que vamos a compartir. Tampoco vamos a pedirle pues que vamos a estar 3, 4 horas aquí, no, son minutos realmente que comparado con todo el resto que dedicamos para otras cosas es lo mínimo. Yo alguna vez compartía de que si usted viene a la iglesia solo los domingos, usted está invirtiendo el 1% de su tiempo para las cosas del Señor, ¿no? Y eso que si te están las 2 horas completas, bien, ¿no? Pero sabemos que de las 2 horas realmente muy poco lo que la gente está realmente concentrada, ¿no? Entonces, imaginen un 1% nada más del tiempo. Entonces, dediquémoselo al Señor y que esta mañana ustedes ahí en el video y nosotros aquí podamos salir fortalecidos, podamos redarguidos, animados, exhortados, ¿no? Para iniciar una semana con todas las baterías puestas y como debe ser para aprovechar las oportunidades. Te damos gracias, Padre, por la linda oportunidad que nos das. Y desde ya nos ponemos en tu presencia, Señor, para que todo el consejo que viene a través de tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a ustedes que están ahí en el video también, para que esta mañana sea una mañana de mucha edificación. Te lo damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos 10:35. Estamos bien, estamos arrancando normal. Bueno, acabamos de leer un versículo que yo creo que lo hemos leído algunos o algunos lo han escuchado. Y sobre todo voy a centrarme mucho en esa parte. Esta primera parte que dice que el que encubre su pecado no prosperará. No es tanta ahí donde vamos a centrar el mensaje, sino en la segunda parte donde dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero en esta primera parte que dice que el que encubre su pecado no prosperará, bueno, ya nosotros como iglesia, tal vez para hacer claridad a la gente del video, a la gente que nos visita, este asunto de la prosperidad, ¿no? Cualquiera podrá decir, bueno, eso explica la pobreza en la que vivo, pobreza económica, porque estoy en pecado. ¿Me entienden? Pero nosotros sabemos y conocemos mucha gente que no es que viva en pobreza económica, sino que vive con sus limitaciones, pero que no viven en pecado. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Cuando la palabra habla ahí de que el que encubre su pecado no prospera, quiere decir que el que encubre su pecado, o sea, el que tapa su pecado, no avanza en los propósitos que Dios tiene para él, ¿no? Lo cual tiene sentido, porque ¿cuánta gente no conoce usted ahí en el video, nosotros aquí, que no quieren nada con Dios, que viven totalmente apartados de Dios, pero que económicamente son, o sea, viven en opulencia? Entonces uno diría, qué raro, la palabra falló ahí. No, porque la prosperidad de la que habla la palabra aquí es otra, ¿no? Avanzar en el propósito de Dios. ¿Qué es avanzar en el propósito de Dios? Que usted y los que estamos aquí, obviamente, cada día crezcamos más espiritualmente, ¿no? Que yo me compare con lo que era ayer y yo hoy diga, yo hoy no soy el mismo de ayer, hoy sé algo más. Hoy mi relación con Dios se ha visto fortalecida un poco más que ayer, y de seguro que mañana más. Y así voy a ser como el alba, ¿no? Que a medida que avanza el día se va aclarando hasta que el día es perfecto, De eso se trata el prosperar en los caminos del Señor. Ahora, si usted encubre su pecado, no está prosperando para nada, porque es imposible avanzar en una relación que uno rechaza, ¿no? ¿Cierto? Tiene lógica. Si yo con alguien de la iglesia o con cualquier persona en el trabajo, yo no tengo ningún tipo de relación, yo cómo voy a decirme, qué raro, yo con esa persona, mi relación con esa persona no prospera, no avanza, no estrechamos vínculos. ¿Cómo va a avanzar si no hay relación? O sea, no, es lógico, Entonces, el que encubre su pecado no prospera en ese sentido. Yo espero que le haya quedado absolutamente claro. Más el que lo confiesa, sí, alcanza misericordia. Yo quería hablarles, hermanos, que en la vida en general hay eventos que suceden que están correlacionados. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra de correlación. ¿Sí saben de qué se trata? La correlación o algo que está correlacionado. O sea, dos eventos o dos cosas, llamémosle, dos eventos, llamémoslo así, se ve como más bonito, están correlacionados en la medida en que la ocurrencia de uno explique la ocurrencia o no ocurrencia del otro, ¿no? Por ejemplo, el sol y, por ejemplo, lo que es la época de sol y todo eso y las inundaciones. Entonces dice, bueno, estamos en una época de calor. Entonces, porque sé que estamos en una época de calor, yo sé que la posibilidad de que hayan inundaciones es muy poca. Entonces uno diría que esos dos eventos están correlacionados, pero negativamente, ¿no? El hecho de que ocurra uno, no ocurre el otro, ¿no? Entonces, son cosas que están correlacionadas. Ahora, hablando de variables, dos variables están correlacionadas cuando si usted conoce una, usted puede determinar la otra. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, hermano, yo mido 1,80, entonces le digo, tú mides 1,80, entonces tú debes de pesar más o menos tanto. Entonces la estatura y el peso están correlacionados. Si tú conoces uno, tú puedes intuir el otro. Hablando de medidas regulares, ¿no? Porque pues, obviamente hay personas a las cuales no les funciona eso, ¿no? Nada personal, Sergio. Entonces, está bien, pero por ahí anda el asunto, Entonces, son cosas que están correlacionadas, ¿no? Entonces, son cosas que si ocurre una, ocurre la otra. Eso es lo natural, ¿no? Ahora, en lo espiritual también pasa lo mismo, ¿no? En nuestra vida espiritual también. Hay cosas que van caminando ahí paralelas, que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿como qué? Como el perdón. ¿Y qué más? ¿Con qué creen ustedes que se relaciona el perdón? Que usted diga, wow, si no hay perdón es muy difícil que haya ¿qué? Amor. El perdón y el amor, ¿no? ¿Recuerda aquello que le pasó al Señor cuando llegó ahí ante el maestro y vino una mujer y se le postró a los pies y comenzó a llorar y le lavó los pies con las lágrimas, lo secó con sus cabellos, lo ungió con ungüento, con un perfume, y la gente que estaba ahí le decía al Señor, wow, si este supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar. ¿Se acuerdan de esa historia? El Señor, que se la sabe toda, les dijo, imagínate, yo llegué aquí y nadie me lavó los pies, ¿no? Porque es una tradición que uno llegara a una casa judía y que alguien, por hospitalidad, lo primero que hacían era lavarle los pies a uno, ¿no? Allá no, porque acá no. Entonces el hombre dice, el Señor dice, yo llegué ante este sacerdote, nadie me lavó los pies, nadie me los ha secado,
mas sin embargo esta mujer desde que llegué no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y no ha dejado de secarlos con sus cabellos, ¿ah? Entonces le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se le fue, wow, ¿quién es este para perdonar pecados? Entonces ella dijo, al que mucho ama, mucho se le perdona, ¿ah? Entonces el amor y el perdón son dos cosas que van de la mano, y eso explica por qué en muchas iglesias no hay amor. Ahora usted dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a decir usted que en las iglesias no hay amor? Pues sí, pasa, ¿no? Hay muchas iglesias donde no hay amor, José. Muchas iglesias donde no hay amor. La gente pasa lo que decía el apóstol Pablo, ¿ah? Oiga, pero ¿ustedes qué les pasa? Yo veo que aquí hay odios, contienda, chismes, no sé. Es que son carnales, ¿ah? Decía él en la iglesia de Corinto. Y ya vimos en un domingo pasado que eso aplica para todas las iglesias casi, ¿no? Entonces, eso explica por qué en muchas iglesias no hay amor. ¿Por qué? Porque no hay perdón. O sea, escasea el perdón. Entonces, si escasea el perdón, escasea el amor, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces, el amor y el perdón son dos cosas que van de la mano, ¿no? Entonces, no puede perdonar a una persona que no ha sido perdonada, todo eso lo sabemos, pero hay otros temas, ¿no? Cuando el Señor decía, al que llama, se le responde, ¿ah? Dos cosas que vayan. Si usted no llama, pues no se le responde, ¿ah? Al que busca, encuentra, ¿no? Entonces son cosas que van relacionadas, ¿no? Si tú no buscas, es imposible que vayas a encontrar. Tú no puedes buscar o pretender tener una relación con Dios cuando ni siquiera buscas tenerla. O sea, es que es por lógica, ¿no? Todo en esta vida es algo de la lógica. Ustedes saben qué es la lógica, ¿no? Entonces cuando alguien dice, lógico, pero es que si fuera tan lógico, entonces ¿por qué la gente no lo hace? ¿Ah? ¿Qué es la lógica? La lógica es el conocimiento anticipado que uno tiene de las cosas por el mismo conocimiento que uno tiene de las mismas, ¿no? Entonces, si yo digo, si yo me paro allá afuera en plena calle, lógicamente me voy a quemar. ¿Por qué? Porque sé que está haciendo un sol y yo no necesito que nadie me diga que el sol calienta, ¿ah? Es como todo, entonces la lógica. Entonces, si tú no te arrepientes, no alcanzas misericordia. Lógico. Sí, pero si fuera tan lógico, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Ah? Así de sencillo, ¿ah? Es así de sencillo el asunto, ¿no? Entonces, así como el amor, el perdón y todo lo que acabamos de ver, hay un par de temas que van de la mano, que están ligados a lo que acabamos de leer en el proverbio, ¿no? Dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Con qué palabra nosotros podríamos encerrar el confesar el pecado y apartarse? ¿Eso qué? ¿Una palabra que pueda resumir eso? Obediencia puede ser, pero hay una así más concreta, ¿no? Pero como dicen por allá un amigo, casi, por ejemplo, el pastor usa un ejemplo que es muy claro, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces alguien podría decir, ya, y es un número, está bien, pero es que no es preciso, ¿ah? Otro podría decir, es más de 3, sí, está bien, pero no es preciso, ¿ah? Entonces, el confesar el pecado y apartarse, hay una palabra que puede resumir eso, ¿qué es? Arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento y la misericordia van de la manito, ¿ah? De la manito. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Y bueno, obviamente el perdón es uno de los frutos de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios, porque todo el mundo dice, la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Está bien, pero la misericordia de Dios se activa por medio del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es como ese switch. Por ejemplo, aquí vemos, y siempre ese ejemplo es claro, ¿no? Aquí todo está preparado, hay una instalación eléctrica tremenda y todos los bombillos están listos, pero si uno no vaya y prende el switch, no se ilumina nada, ¿no? ¿Me entiende? La misericordia de Dios está ahí, todo está listo ahí, pero si no hay un arrepentimiento, no se activa la misericordia de Dios. Entonces usted va a decir, wow, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿No es que Dios es un Dios misericordioso? Sí, pero recuerde que Dios es muy respetuoso ¿con qué? Con el libre albedrío de la gente, ¿ah? Si tú no quieres, yo lo que les ponía el ejemplo ahora antes de que empezara la prédica allá afuera, aquí estamos en un centro comercial y afuera hay mucha fluido de gente. Entonces ahí ve uno de todo, hay gente que uno sabe que está en pecado, gente que está mal, gente que pasa ebria, lo que sea. ¿Ustedes creen que Dios no le gustaría derramar su misericordia en toda esa gente? Claro que sí, ¿ah? Pero obviamente tiene que haber un arrepentimiento de por medio, si no, no lo hay, ¿no? Mire, este tema del arrepentimiento me surgió ayer. Ayer estaba yo en la feria, la feria del agricultor allá en Pavas, que son los sábados ahí. Y bueno, había tremendo movimiento ahí porque las ferias es un buen lugar para evangelizar, ¿no? Hay mucha gente ahí y uno, quiera o no quiera, tiene que escuchar porque uno está ahí con su carrito o lo que sea, ¿ah?
Entonces había un movimiento tremendo ahí de cruzada de milagros, se arrepiéntanse, y que yo no sé qué. Entonces me llamó la atención porque la señora que estaba, habían varios frentes ahí porque estaban distribuidos en toda la feria. Y la señora decía, es que Dios me dijo hoy que yo no sé qué. Y yo dije, ya. Iba bien, ¿ah? Pero ya cuando se agarra a decir que Dios le dijo y que Dios le dijo, yo digo, pues yo no dudo que Dios le hable a uno por medio de la palabra, por cada uno Dios le habla de su forma, ¿ah? Pero a la gente no le interesa cómo Dios te dice las cosas a ti, sino que tú las transmitas, ¿no? Ya cuando uno dice, Dios me dijo, entonces ya la gente dice, será un charlatán más, no sé. Pero bueno, el caso no es ese. El caso es que ellos estaban invitando a una cruzada de milagros que va a haber ahora el 28 de marzo y en el Parque de la Paz, no sé, 28 de abril, perdón, en el Parque de la Paz y todo ese asunto, y estaban repartiendo cosas. Entonces a mí me paró una señora, mira, y comenzó a contarme, mira, es que va a haber una cruzada de la sanación y entonces allá va a estar y todo eso. Entonces ya me di cuenta que era la iglesia de Pasión por las Almas, ¿no? Los que estaban haciendo eso. Pero independiente de la iglesia que sea, ¿no? Es válido el comentario que voy a hacer. Entonces le digo yo a la señora, mire, dígame una cosa. Yo no le había dicho que yo era pastor ni nada, ni mucho menos, ni que era cristiano tampoco. Le digo, dígame una cosa, ¿por qué hay que llevar los enfermos allá? ¿Por qué mejor la gente no va donde están los enfermos? Yo me imagino uno con la cantidad de enfermos, ¿me entiende? ¿Por qué? Y dice, no. Entonces la señora, cuando uno ya le dice esas cosas, la señora comienza a ponerse nerviosa porque ellos no esperan que uno les contradiga nada, ¿no? Dice, no, pero nosotros también visitamos hospitales, cárceles y todo eso allá. Es más, si usted tiene un enfermo, usted llame al pastor y él va inmediatamente. Yo diría, wow, si eso fuera así, entonces no habrían enfermos. No habrían, ¿no? Porque bastaría solamente con llamar a alguien para que llegara a la casa y pusiera manos y fuera la enfermedad, ¿no? Entonces yo le decía, pero entonces por medio del pastor o de Dios. No, claro que es de Dios. Le digo, bueno, pero es que, mire, yo le digo una cosa, a la gente no se le enseña de que hay que arrepentirse. No, traiga a su enfermo y todo ese asunto, ¿ah? En la radio es lo mismo, ¿ah? Usted está ahí con un problema, levante la mano que el Espíritu Santo de Dios va a descender sobre usted. Digo, pero en ningún momento se le dijo que había que arrepentirse. Entonces comenzamos en esa conversación, le digo, mire, pero es que no se le enseña a la gente que hay que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, Dios no puede hacer nada. Dice, no, en nuestra iglesia se nos enseña mucho de que hay que perdonar. Le digo, sí, perdonar, está bien. Entonces ya me metió por otro lado, ¿ah? El perdón es importante, claro que el perdón es importante, ¿no? Pero más importante que el perdón es el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón. Dios está ahí listo para perdonar. Por eso es que el Señor dice, el día en que el pecador se arrepienta, dice la palabra, el día en que el pecador se arrepienta, su pecado no le será de estorbo, sino que el día que se arrepienta será perdonado, ¿ah? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué día va a ser ese? El día en que se arrepienta, si no, no. Al contrario pasa lo mismo, ¿no? El día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, porque el día que peque, el alma que peque es alma, muere. O sea, usted puede haber hecho lo que sea, 20 años atrás puede haber sido el evangelista más carga de Costa Rica, pero si el día que peques, eso siempre, esa ilustración a mí me quedó muy claro, eso es como que saliera un borrador inmenso que comenzara a borrar todo lo que tú hiciste, arrancar de cero. Todo eso no te será tenido en cuenta, ¿no? Porque Dios es tan justo que no te va a quitar nada, pero tampoco te va a poner nada. Entonces de ahí surgió eso, y me llamó la atención lo de la noche de milagros. Y es solo esa noche de 7 a 10 que va a haber milagros, ya es romano. Yo le decía, Dios puede obrar milagros en cualquier momento, y en cualquier persona si a Él le place, Entonces no tiene por qué haber horario, no tiene por qué haber personas escogidas. A mí me sorprende a veces cómo estos grandes pastores tienen todos los dones, absolutamente todos, ¿no? Tienen de sanación, de enseñanza, tienen de interpretación, tienen de lengua, todo lo tienen, todo. Yo digo, wow, qué bueno, no sé, o sea, pienso, yo no tengo, no sé, yo ni me he puesto a hacer cuál es el que, ni siquiera puedo hacer el balance de cuál me falta y no cuál tendré, no sé. Pero bueno, por ahora por lo menos llevar la palabra que es suficiente para mí por ahora. Cuando el Señor me dé otra cosa, pues lo ejerceré en la medida en que esté preparado, pero si no lo tiene uno, lo mejor es, como dice Deuteronomio 29:29, es un estandarte para Efesios 4:23. ¿Ustedes saben qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas que son de Dios son de Él, las de nosotros que podamos manejarla, hagámosla, ¿no? Lo que uno pueda manejarlo, hágalo. Lo importante es que usted lo haga con conciencia, que usted sepa lo que está haciendo, que usted sepa lo que está hablando. Si no quiere meterse en problemas, hable conforme a lo que está escrito. Si tú quieres enseñar algo y no quieres meterte en problemas, enseña conforme a lo que has aprendido. Entonces, alguna vez, por ejemplo, a nosotros en la radio, cuando el pastor estaba fuera del país, y yo estaba dando, y cuando hablo del pastor me refiero al pastor Tibor, entonces yo iba a dar un mensaje, y yo dije, bueno, voy a dar unas pinceladas de algo, ¿no? ¿Me acuerdan de esa historia o no?
Ahí mismo llamaron gente, dejen de estar diciendo pinceladas, que esas frases son del pastor Tibor, dejen de ser copiones. Y yo me ponía a pensar, entonces después hablando con el pastor y decía, bueno, pero es que uno ¿de qué habla uno? De lo que ha aprendido, ¿ah? Entonces, si uno es un discípulo y uno tiene un discipulador, pues uno habla conforme a lo que ha aprendido. Entonces, ¿por qué habla uno el lenguaje cristiano? ¿Por qué? Porque hemos aprendido ¿de quién? De él. Aquí lo estableció, ¿no? Sean imitadores de mí, decía Pablo, ¿no? En la medida en que uno vaya caminando bien. Entonces, volviendo otra vez al tema, pues obviamente mucho perdón se enseña, pero nada de arrepentimiento. Por eso es que en las oraciones, cuando uno le entrega su vida al Señor, tiene que haber el arrepentimiento por algún lado, ¿ah? Porque no es lo mismo decirle, Dios, aquí estoy, Señor, para que me perdones. No es lo mismo eso decirle, Señor, aquí me presento a ti arrepentido para que me perdones. Son dos cosas, ¿no? Porque mire lo que acabamos de leer, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta, o sea, el que se arrepiente, ese es el que alcanza misericordia, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esas son cosas que realmente no se enseñan ya mucho en las iglesias. La gente generalmente es como disfrutar de los beneficios de la cruz, ya lo hemos hablado, pero muy poco de que hay que arrepentirse, ¿no? Entonces, hay que saber, la gente le gusta más hablar de la gracia de Dios que de la misericordia, ¿no? Y la gente no sabe. Cuando alguien le habla a usted de gracia y misericordia, hágale la pregunta, oiga, ¿y usted, para usted qué es gracia? ¿Y para usted qué es misericordia? Para ver si la gente sabe, ¿no? ¿Qué cosa recibe uno por gracia? ¿Qué cosa recibe uno por misericordia? ¿Se acuerdan lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia? Recibir lo que uno no merece, ¿ah? Eso es gracia, ¿ah? ¿Y misericordia? No recibir lo que merecemos. Entonces, nosotros somos perdonados por gracia o misericordia. Recibimos algo que no merecemos, el perdón, ¿ah? Entonces sería una gracia, ¿ah? No somos condenados por misericordia, ¿ah? Entonces eso es bueno saberlo para uno marcar la cancha. Hay un ejemplo clásico de lo que es ser misericordioso, y la misericordia es súper importante porque es una de las cosas que Dios demanda de nosotros, ¿ah? Uno dice, ¿con qué me presentaré a Jehová? Dice por allá la palabra, ¿no? Dice, ¿qué demanda Dios de mí? Porque mucha gente tiene claro qué es lo que yo quiero de Dios, pero poca gente tiene claro qué es lo que Dios espera de uno, ¿ah? Y déjeme decirle que Dios tiene expectativas suyas y mías. No es que porque sea Dios, Él dice, Él no espera nada de nadie. No, sí, Él espera de sus hijos, como todo padre, ¿ah? Todos los que estamos aquí en el video que tenemos hijos, sabemos que nosotros tenemos expectativas y esperamos cosas de ellos, ¿no? Pues no de pronto esperar que en un futuro decir, me voy a sentar ahí para que mis hijos me mantengan, ¿no? Tampoco eso, ¿no? Pero sí expectativas como que ellos anden en buenos caminos, como que ellos aprecien las enseñanzas que uno les puede haber dado, que ellos entiendan de que si uno vivió cosas que uno no quiere que ellos vivan, por lo menos no las vivan o no las repitan. Todas esas cosas sí, igual Dios tiene muchas expectativas para nosotros, y Dios espera de nosotros que una de las cosas que amemos, la misericordia, ¿no? Que seamos misericordiosos, aparte de que hagamos su voluntad y que andemos en sus caminos, etcétera, ¿no? Entonces, eso de ser misericordioso es importante. Yo quería apoyarme aquí en un ejemplo que hay en Segunda de Reyes. No lo busque nada más, escuche la historia. Una historia que le pasó a Eliseo con los sirios. O sea, la ventaja o los beneficios que tiene el uno ser misericordioso y que no es fácil, ¿ah? Dice la historia que está ahí, eso está en los que anotan ahí, Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8. Dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel, ¿no? Tenía una guerra contra Israel, y entonces ellos siempre se preparaban como para darles duro al pueblo de Israel, ¿no? Decían, bueno, hoy vamos a poner nuestro campamento aquí para esperar a que esta gente pase y les caemos, ¿ah? Pero resulta que siempre le era revelado a Eliseo por parte de Dios dónde iba a ser ese problema, para que él le transmitiera al rey de Israel y diga, vea, no se metan por ahí, que ahí están los sirios, ¿ah? Entonces la gente se iba por otro lado, ¿ah? Entonces los sirios, que decían, qué raro, ¿ah? ¿Cómo se dará cuenta esta gente dónde estamos nosotros que no pasan por aquí, ¿ah? Ellos creían que había un infiltrado, decía, ¿quién de aquí es el que lleva toda la historia, ¿ah? ¿Quién es el que está con ellos? Entonces le dijeron, no, lo que pasa es que ellos tienen un profeta, que Dios les revela todo, entonces ellos saben hasta lo que tú, rey de Siria, decides en lo más íntimo de tus aposentos, ellos ya lo saben, porque ¿qué hay oculto para Dios? Nada, ¿no? Recuerde que Dios es ¿qué? ¿Cuál es uno de los 3 atributos que Él no comparte, por cual todos lo saben? Omnisciente, o sea, Dios todo lo sabe, ¿no? Entonces al final esta gente del ejército de Siria, resulta que dice, bueno, ubíqueme en Eliseo para ir a capturarlo, porque ese es el del problema, ¿ah? Es el que nos está cantando todo, ¿no? Entonces dice que cuando fueron allá donde Eliseo, ahí estaba el siervo y vio todo ese ejército y dice, uy, ¿ahora quién nos va a ayudar?
Entonces Eliseo le dice, tranquilo. Entonces más bien, ahí si quieren leen la historia después, que él le pide a Dios que le abra los ojos al siervo de él, para que él vea quién es el que está peleando por ellos. Dice que le fue dada visión al siervo y él vio pues que habían jinetes con espadas y todo ahí, y carros de fuego y todo al lado de Eliseo, ¿no? Entonces él dijo, tranquilos, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos, ¿no? Entonces imagínense, si los que están con nosotros, cuando decía Eliseo, no se refería al ejército de Israel, sino a todo eso que él vio. Si eso era de parte de Dios, si era angelical, pues lo otro que están con el enemigo, imagínense de dónde vienen, ¿no? Son otras fuerzas, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? El caso es que cuando llegó el ejército de Siria ahí, Eliseo le pidió a Dios que le diera ceguera, ¿no? Entonces lo cegó, el ejército estaba ciego. Entonces viene Eliseo y le digo, no, ustedes no ven, yo los voy a llevar a donde ustedes, a la persona que ustedes necesitan ver. Entonces dice que Eliseo los guió al ejército sirio, lo llevó hasta Samaria, ¿no? Cuando estaban en Samaria, que ahí estaba todo el ejército de Israel, le pidió a Dios que le devolviera la vista, ¿no? Entonces cuando los sirios volvieron a ver, se vieron ahí ya como indefensos, ¿no? Entonces el rey de Israel le decía a Eliseo, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Matamos a toda esa gente o qué? Dice, no, ¿cómo los van a matar? Y les voy a leer lo que Eliseo les dijo que le diera, ¿no? Les dice él, vamos a ver, eso está en el versículo, está por acá creo. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos para que vean, y ellos vieron que estaban ahí. Dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Más bien pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se regresen ante sus señores, ¿eh? O sea, misericordia, ¿eh? La gente ahí rendida ya, o sea, la gente ya no, indefensa ahí. ¿Lo matamos? No, denle de comer, ¿eh? Denle agüita y pancito para que ellos se vayan. Y dice el versículo 23, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y dice que nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Por qué? Por un acto de misericordia, ¿no? Ama a tus enemigos, dice la palabra por ahí, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, en la medida en que estés bien de parte nuestra, ¿estás bien con quién? Con todo el mundo, ¿ah? Ese es el consejo de la palabra, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, ¿usted cree que en una guerra esa gente hubiera tenido misericordia de Israel? No creo, ¿ah? Ellos se hubieran matado a todo el mundo, ¿ah? Pero de parte de Eliseo, obviamente el consejo es, seamos misericordiosos, o sea, tratémoslos bien. Yo por ahí estaba viendo un video, no sé si lo han visto en Facebook, del camión de la basura, alguien que está manejando un carro y alguien casi choca y viene a hacer el reclamo y el señor, yo creo que le faltó decirle, vamos, o sea, entonces le preguntaban, oye, ¿cómo haces tú para estar así sonriente si ese tipo casi te estrella? Y dice, es que la vida es como un camión de basura, todo el mundo anda, no sé si lo han visto, ¿eh? Anda por ahí regando basura, entonces el que decide tomarla para sí, pero yo decido no, voy deambulando en la vida, simplemente voy desechando cosas, no recibo agravios, no me amargo la vida, disfruto, entonces trato a los demás como yo quisiera que me trataran, no importa que no me correspondan, pero en la medida en que esté de mi parte, yo voy a dar lo que a mí me gustaría que me dieran. Puede que no me lo den, pero bueno, por lo menos moriré en el intento. ¿Estamos, hermanos? Entonces el arrepentimiento es clave. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Yo por aquí tenía una definición. Arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Puede ser dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces el arrepentimiento es cuando uno dice, wow, ¿qué fue lo que hice? O sea, no estoy a gusto con lo que he hecho o he dejado de hacer, y inmediatamente cambio de opinión o cambio mi manera de comportarme. De eso se trata el arrepentimiento, ¿ah? Si es un arrepentimiento, tiene que ir acompañado de eso. ¿De qué? De cambio. Porque si una persona se siente mal por lo que ha hecho, pero no cambia, no es arrepentimiento, es más bien un remordimiento, ¿ah? No voy a hablar de un remordimiento, ¿ah? No es que volvieron a morder, no. Es un remordimiento, es como un resentimiento, es como volver a sentir lo mismo, pero no genera para ti ningún tipo de cambio, ¿no? Entonces, el arrepentirse es un acto espontáneo, al igual que la conversión, porque acuérdate que arrepentirse y convertirse van muy parecidos de la mano. Alguna vez compartimos lo que era la conversión, que era algo que se daba en cualquier momento de su vida, ¿eh? No es que usted decide cuándo se va a arrepentir. Usted dice, mañana me arrepiento, o pasado mañana me arrepiento. No, usted no sabe en qué momento le va a llegar el momento de arrepentirse. Cualquier cosa que tú oigas, que tú leas, que tú mires, te puede instar, te puede llevar al arrepentimiento. Pues es algo que se puede dar en cualquier momento de tu vida, ¿no? Si genuino es el arrepentimiento,
Genuino es el perdón, genuino es el nuevo nacimiento. Por eso es que vemos gente que se arrepiente y no cambia. ¿Por qué? Porque dudamos de que realmente se hayan arrepentido de una manera genuina. Usted ve gente que cada 8 días en la iglesia puede salir a recibir al Señor, a arrepentirse, a recibir al Señor, pero como no es genuino ese arrepentimiento, no es algo verdadero, simplemente no hay cambio en la persona, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, ahí es donde está la clave del asunto, que sea algo genuino, ¿no? Ahora, ¿quién es el responsable de que uno se arrepienta? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién lo hace a uno arrepentirse? El Espíritu Santo, dice Jorgito. ¿Quién más? ¿Quién toma la decisión? Uno mismo, ¿ah? Ahora, eso del Espíritu Santo, Jorge, ahora que tú lo mencionas, porque hay mucha gente que dice que sí, está bien, a uno el Espíritu Santo te puede dar lo que sea, pero si una persona no toma la decisión de arrepentirse, no pasa nada, por más que el Espíritu Santo anhele celosamente a esa persona, ¿ah? Porque dice que Dios es celoso, ¿ah? Pero por más que el Espíritu Santo anhele a esa persona, si esa persona no se arrepiente, no hay arrepentimiento y no hay perdón, ¿no? Entonces, eso del Espíritu Santo, porque hay muchas corrientes que dicen que es responsabilidad de Dios el que la gente se arrepienta, que el hombre no tiene la capacidad. Por ejemplo, por el lado de los calvinistas y los que saben que lo que dicen que la salvación no se pierde y que el hombre no tiene la capacidad por su naturaleza caída de arrepentirse, que es decisión de Dios, pues uno podría preguntarle, bueno, entonces si fuera una decisión de Dios y el Espíritu Santo, entonces uno diría que no está haciendo un buen trabajo el Espíritu Santo, ¿ah? ¿Por qué? Porque por la mayoría de la gente se va a perder y la mayoría de la gente no se arrepiente, la mayoría de la gente muere y nunca se dio la oportunidad de entregarle su vida al Señor. Entonces, no es responsabilidad del Espíritu Santo que la gente se arrepienta. Obviamente es una decisión personal que cada uno toma y en el momento en que tú decides entregarle tu vida al Señor, ya el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, porque acuérdate que la liberación siempre viene de afuera hacia adentro, ¿ah? El pueblo de Israel fue liberado por Moisés, que venía ¿de dónde? De afuera. Él tuvo que salirse de ahí primero para volver a entrar. Nosotros fuimos libertados del pecado, ¿por quién? Por Cristo, que vino ¿de dónde? De afuera. Él viene de afuera hacia adentro. En el momento en que entra en ti, comienza a trabajar, ¿no? Y comienza a generar en ti ya ese cambio y a renovar, y comienzas a renovar tu mente y todo lo que sabemos, ¿no? Pero primero tiene que entrar, porque de afuera hacia adentro no se puede, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente eso es una corriente que le achacan toda la responsabilidad al Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, yo estaba leyendo eso, dice, hay mucha gente que busca la salvación de muchas formas, ¿no? Muchas las vemos como nosotros que estamos aquí, o gente en el video dice, yo busco la salvación como, bueno, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo comparto aquí, yo voy allá. Entonces, muchos están buscando la salvación. Hay un grueso restante que no la busca, o sea, no quieren saber absolutamente nada de Dios, absolutamente nada, ¿no? Entonces uno diría, bueno, está bien, de eso pues ya sabemos lo que nos va a esperar, ¿no? Pero este versículo que alcanzamos a decir que dice, esforzados a entrar por la puerta angosta. Entonces ya sabemos con eso de que no todo el mundo se esfuerza, ¿eh? Los que venimos a la iglesia, los que leemos la palabra, los que buscamos las cosas de Dios, por lo menos nos estamos esforzando, ¿cierto? Pero sabemos que hay otros que no se esfuerzan, ¿cierto? Pero de esos que se esfuerzan, dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Uno dice, wow, entonces que no es suficiente esforzarse por alcanzar la salvación. O sea, si yo vengo a la iglesia, yo leo y todo eso, me estoy esforzando, pero la palabra dice que de los que se esfuerzan, muchos van a tratar de entrar y no van a poder. ¿Cuáles serán esos? Entonces uno podría decir, seguro son los católicos, seguro son los mormones, testigos de Jehová, los Hare Krishna, que en alguna manera buscan una vida eterna, pero sabemos que eso no lo van a lograr. Creería uno que son esos, pero no. Estamos hablando de muchos cristianos evangélicos que van a las iglesias cristianas, a las iglesias evangélicas. De ahí vienen esos que dicen que muchos lo van a intentar, pero no van a poder. ¿Habremos algunos aquí? No sabemos. Pero la palabra dice que el grueso se va a perder porque la puerta es angosta. Entonces, ¿a qué se referirán esos? ¿A cuáles? Nosotros sabemos, hermanos, y usted ve en el video que hay mucha gente que va a las iglesias, que busca de las cosas de Dios, pero que no van a lograr entrar. ¿Por qué? Porque se va a aplicar en ellos aquello que está escrito, que el Señor le decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? ¿Los que hacen quién? La voluntad del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay mucha gente que está en las iglesias que no hace la voluntad del Padre. ¿Conoce usted a alguien? Conocemos a muchos, ¿no? Mucha gente que va a los domingos, va a la iglesia y todo eso, pero es gente que vive en pecado. Es gente que sabemos que
que para nada están viviendo en fornicación, en adulterio, en mentiras, ahí lo que hablábamos ahora, ¿no? Entonces, se están esforzando, está bien, por lo menos hacen su intento de ir a la iglesia, hacen su intento de ir a escuchar una prédica, de relacionarse con gente igualmente cristiana, sí, se están esforzando, pero ahí recae aquello que dice que no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad del Padre. ¿Se acuerda de la parábola de los dos hijos? ¿Se acuerdan la parábola de los dos hijos que el Señor le dio ahí a unos niños? Pero él sabía, viendo uno, me acuerdo otra vez de la película porque la vi ahí mismo en la película, no es que esté promocionando la película de Jesús de Nazaret, igual véala si puede, pero que el Señor le está dando esa parábola a los niños ahí, ¿no? Pero porque él sabía que atrás, ¿quiénes estaban oyendo? Los fariseos y todo eso están ahí. Yo que habían un padre que tenía dos hijos y a uno lo mandó al campo, a los dos los mandó al campo, ¿ah? Uno le dijo no, uno le dijo sí, yo voy, y no fue, ¿ah? El otro le dijo no, yo no voy a ir, pero al final movido en arrepentimiento fue, ¿ah? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que fue, porque esto no se trata de tanto de hablar, sino de hacer. Y después se fue a los fariseos y les dijo, no todo el que dice sí a las cosas de Dios hace la voluntad del Padre. Aquí lo clave es hacer la voluntad del Padre. No se trata solamente de estar diciendo sí, sí. Conocemos mucha gente que para todas las cosas de Dios sí, sí, pero al final no las hace, ¿ah? Y si las hace, no las hace de corazón, ¿ah? Por eso es que el Señor cuando le escribió a la iglesia de Éfeso le decía, mira, yo conozco todo lo que tú haces, que te esfuerzas, que todo lo conozco, pero has perdido tu primer amor. Entonces no se trata, cuando usted esté haciendo algo para Dios, sepa realmente qué lo mueve, qué es lo que te motiva a hacerlo, ¿ah? ¿Por qué lo haces? ¿Realmente hay un sentimiento ahí de que quieres hacerlo para Él o lo haces por compromiso, para quedar bien con alguien, para que te vean? No sé, ¿no? Ahí Él lo dijo ahí, también dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó ¿sobre qué? Sobre la arena, ¿eh? Y descendió la lluvia y vinieron ríos. Entonces, ahí es donde uno entiende por qué uno conoce muchos cristianos que cualquier problemita los tumba, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque han construido sobre la arena. ¿Qué características tiene cuando uno construye sobre la arena? ¿Qué es lo débil ahí? ¿Qué es lo que hace que la casa se caiga? No hay base, no hay fundamento, no hay cimientos, ¿ah? Usted no puede generar un cimiento sobre algo que no es sólido, ¿no? La clave de esto, hermanos, es el fundamento, ¿ah? Las bases. Por eso es que dice que ¿qué sería el justo si se destruyeran qué? Sus fundamentos, sus bases sobre las cuales se sostiene. Si usted no tiene bases y no tiene fundamentos, usted va a ser como aquellas personas que construyen sobre la arena, ¿no? Entonces, muchos cristianos hoy en día obviamente no ponen en práctica la palabra de Dios, por eso es que se salen fácil de la iglesia, ¿eh? Facilito, en 2 toques. Hay gente que no hemos vuelto a ver aquí, hay que llamarlos a ver. De pronto usted es una de esas personas que generalmente venía a esta iglesia y no la hemos vuelto a ver aquí. Hay que llamar a ver qué pasó. Por lo menos espero que estés en otra iglesia, ¿no? Por lo menos. Pero no seas de aquellos que, es que los domingos estoy yendo ahí a hacer aeróbicos. Bueno, ahorita estamos viendo aquí al frente que hay bastante gente haciendo aeróbicos. Todo el mundo tiene sus prioridades en la vida, ¿cierto? Todo el mundo las tiene. Tal vez la prioridad de algunos que no quieren nada con Dios, o a lo mejor en la tarde irán, ¿no? Tampoco podemos juzgar. Muchos de los que están ahí haciendo aeróbicos dirán, no, yo voy al culto de la tarde. Puede ser. Por eso es que uno no puede juzgar ¿con qué? Por apariencias, ¿no? Yo me acuerdo ahora que está mi hijo aquí, que estos días estábamos en la casa y creo que lo mencioné el lunes que estábamos dando el programa, que estábamos en la casa ahí, cuando llegó al frente, vino un carro a dejar ahí una familia que vivía al frente de la casa. Y en ese momento llegaron como 4 motos de policía y ¡pam! Rodearon el carro, lo bajaron al hombre, manos arriba, levantaron la tapa revisando y nosotros viendo desde la ventana, ¿no? No porque estuviéramos de chepitos, sino porque estamos, como dije yo ahí, estamos velando por la seguridad del barrio. Qué diferente es, ¿no? Así es, ¿no? Pero estábamos viendo ahí, entonces nosotros era, mínimo es que el carro es robado. Dice, seguro drogas. No, seguro ese señor me estrelló con alguien y se escapó. Bueno, el caso es que como en 10 minutos le imputamos como 10 cargos al hombre, ¿ah? Al final la policía, después de que llamaron y todo, le entregaron sus papeles y el hombre se fue, entonces seguro no era nada. Pero nosotros ya lo habíamos condenado y todo ese asunto ahí. ¿Por qué? Por apariencias, ¿eh? Por eso la palabra dice, no juzguen por apariencias, sino que sea con juicio justo. Entonces yo no me venimos a decir que toda la gente que está ahí haciendo aeróbicos, impíos, incircuncisos, no. Puede haber ahí más de uno que diga, no, yo en la tarde voy al culto, o puede ser que hay gente católica que está en la tarde va a misa, no sé. Pero bueno, ¿a qué me refería yo con eso? Cada uno tiene su relación con el Señor, cada uno tiene su trato con Él, cada uno va a rendir cuentas de lo que haga, ¿no?
Entonces, en esto de la parábola de los dos hijos, obviamente lo importante es hacer, porque dice la palabra, es bueno oír, pero también hay que hacer, ¿no? ¿Se acuerdan lo de María y Marta? Todo el mundo critica a Marta, ¿eh? ¡Wow, qué brava Marta! Afanosa y turbada, mientras María, qué bueno, ahí escuchando. De hecho, el Señor lo dijo, María escogió la mejor parte, porque esa es la mejor parte en un principio, pero tú tienes que ser María, en una época de tu vida tú tienes que ser María, tienes que escuchar, pero va a llegar un momento en que tienes que ser Marta, tienes que hacer, no te puedes durar toda la vida ahí escuchando, hay que hacer Marta en algún momento de la vida, ¿eh? ¿Cierto que sí? ¿Perdón? ¿Lázaro? También, ¿por qué? ¿Porque olía feo o no? También, como Lázaro, toda esa historia hay que aprovecharla, pero en el caso de María y Marta, todo el mundo, los grandes siervos de Dios tuvieron su época de María y después tuvieron su época de Marta. Mire, Moisés el Señor lo tuvo 40 años en el desierto como María, escuchando, siendo instruido, y después dijo, bueno, llegó la hora de ser Marta, vete para allá a liberar al pueblo, ¿ah? Pablo estuvo 3 años en el desierto siendo María, después llegó el momento de ser Marta. Hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo 40 días en el desierto, ¿ah? Instruyéndose, escuchando. Obviamente cuando hablamos de eso, que qué mejor que postrarse a los pies del Señor a escuchar, esa es la mejor parte, ¿eh? Pero no podemos durar toda la vida ahí, llega un momento en que hay que accionar, como decía Nehemías allá, con una mano hay que seguir trabajando, pero con la otra hay que tener el arma ahí, la espada para atacar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por eso es que les decía yo ahorita que 3 cosas pide el Señor de nosotros: hacer justicia, o sea, hacer su voluntad, caminar en sus caminos, importantísimo, amar misericordia y humillarse delante del Señor, esa es la clave, ¿no? Entonces, lo que vemos muy poco realmente en la gente son arrepentimientos genuinos, ¿no? Entonces, hay algunas señales que te dan la idea de si el arrepentimiento ha sido o no ha sido genuino, ¿ah? Cosas ahí que uno podría ver, porque arrepentimientos, entre comillas, vemos muchos, pero genuinos, ¿cuáles? Hay que tener la capacidad de uno ver en los demás, no solamente, sino en el arrepentimiento nuestro también, ¿no? O sea, ¿perdón? Sí, me decía Jorgito aquí que una diferencia entre lo que es un arrepentimiento y un remordimiento, ¿no? Tanto el arrepentimiento como los remordimientos son sentimientos de culpa, los dos. Ahora, ¿qué marca la distancia entre el uno y el otro? Que mientras que si tú estás verdaderamente arrepentido, tú te vas a apartar de lo que hacías, que es parte de lo que habíamos ahí, y tú vas a iniciar un nuevo estilo de vida, algo totalmente contrario a de lo cual tú te sientes mal. Ahora, ¿el remordimiento qué quiere decir? Igual me siento mal, tal vez me aparto por un tiempo, pero después ¿qué? Regreso otra vez, remordimiento, ¿eh? La iglesia está llena de gente con remordimientos, porque usted los ve que hacen una cosa, se sienten mal, caminan bien y después vuelven a lo mismo y se hace realidad aquello que está escrito de ¿qué? ¿Cómo es? La chancha vuelve ¿a dónde? A la porqueriza, y el perro vuelve a su vómito, lo mismo, ¿no? Es que todo está escrito ahorita. Sí. Nada más para que quede grabado lo que nos dicen allá atrás, eso no se lo reveló ni carne ni sangre a la pastora Milena. Dice que el remordimiento tiene que ver más que todo con conciencia, ¿no? Con la conciencia, un golpe de conciencia, ¿sí? O sea, generalmente cuando la palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, que hablábamos con Marquita al principio, eso es un tema de ¿qué? De remordimiento, de conciencia. El impío no sabe del arrepentimiento, pero siente que todo el mundo lo persigue y todo el mundo lo culpa de todo, ¿ah? Han conocido personas que creen que todo el mundo los persigue, que todo el mundo los culpa de todo. Dice, pero que nadie te está persiguiendo, nadie te está culpando de nada, pero se declaran culpables sin que nadie les esté echando la culpa. ¿Por qué? Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces por ahí anda también el asunto del remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento, vamos a ver las características de un arrepentimiento para que ustedes vean que el remordimiento no lo tiene. Por ejemplo, si uno está verdaderamente arrepentido, no debería sentir tristeza por los pecados que ha cometido, ¿ah? Amén. Para nada sentirse orgulloso de lo que uno era. Imagina que usted era tremendo mujeriego, ¿ah? Un perro, como le llaman, ¿no? Pero así, de alto pedigrí, ¿ah? Y que usted comience a contar sus proezas con orgullo, ¿ah? Entonces, dudo que haya habido un arrepentimiento, ¿ah? Uno tiene que sentir tristeza por las cosas que ha hecho, que sabe que han lastimado a la gente, que han lastimado a Dios, ¿no? Entonces, sí, por allá vamos. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, ¿eh?
Entonces, mire, contristados tiene que ver con tristeza. Me gozo, ¿por qué? Están tristes, ¿por qué? Pero esa tristeza los llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciereis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así dice la palabra en 2 Corintios 7, del 9 al 10. Señales de un verdadero arrepentimiento, que uno sienta tristeza. José, tristeza de lo que uno ha hecho, que uno sabe que ha ofendido a Dios y a la gente que uno ha lastimado, ¿ah? Tristeza. Avergonzarnos ante Dios de lo que hemos hecho, no solamente tristeza, sino vergüenza. Porque la tristeza es un sentimiento también. Pero tú te puedes sentir triste hoy, pero si la cosa mejora, ya vuelves y te contenta y vuelves a lo mismo, ¿ah? Entonces, no solamente tristeza, también debe haber vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad por la falta, por la humillación o algo que uno haya recibido, ¿no? Entonces la vergüenza tiene que ver con ¿qué? Cuando uno pierde la dignidad, lo que uno se siente que uno es digno, que uno, el valor que uno tiene, ¿no? Cuando uno se siente incómodo por algo que uno ha hecho, ¿no? Entonces, no solamente tristeza, también vergüenza, hay que hacerlo. ¿Qué otra cosa? Hay que confesar los pecados. Dice lo que acabamos de leer, que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia, ¿no? Entonces, en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama ¿para qué? Para salvación. Entonces hay que confesar el pecado. Si tú no lo has confesado, por lo menos ante Dios, que Dios, o sea, Dios todo lo sabe porque Él escudriña el corazón. Amén, hermanos. Hay gente que dice, es que yo no le confieso mis pecados a Dios porque ya los conoce. Pero es necesario que tú los digas a Él, confiésalo, para que realmente se crea que hay un verdadero arrepentimiento. Y esto es importante. Hay que abandonar esas prácticas pecaminosas, ¿no? Que es lo que nos está generando a nosotros el arrepentimiento. Dice la palabra en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar, ¿no? Entonces el cambio tiene que ser visible en la gente, ¿ah? Para que deje el impío su camino. Aquel persona era un gran mentiroso, se arrepintió, pidió perdón, fue perdonado y ahora camina en verdad, ¿eh? O sea, dejó su camino, ¿no? Eso es lo que se refería a Juan el Bautista cuando decía, que haya en ustedes, ¿qué? ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento tiene sus frutos. Así como el Espíritu Santo tiene su fruto, el arrepentimiento también tiene un fruto importantísimo, que es ¿cuál? Que deje el impío su camino. El que roba, deje de robar. Obviamente todo eso, el que mienta, abre en verdad, y póngale ahí todos los ejemplos que usted ya conoce. ¿Estamos, hermanos? Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que se arrepintió, muchísimos. Algunos nada más ahí, por ejemplo, los habitantes de Nínive. Nínive era una ciudad al estilo de ¿qué? De Sodoma, ¿cierto que sí? Iba a ser destruida, pero Dios mandó a alguien que predicara en Nínive. ¿Cómo se llamaba esa persona? Jonás. ¿Fue a la primera? Cuando le dijo, ve a Nínive a predicar, ¿fue el hombre de una? No. Se fue para Tarsís. Todos conocemos la historia de Jonás. Pero Nínive al final, al oír la predicación de Jonás, dice que se arrepintieron, se apartaron de su camino y Dios los perdonó, amén. Bueno, ya sabemos que después volvieron a lo mismo y al final terminó siendo destruida Nínive, pero bueno. El hijo pródigo es otro, ¿ah? Por ejemplo, el hijo pródigo, esa parábola del hijo pródigo, hay mucha gente que la ve por el lado del padre, otra gente la ve por el lado del hijo. Dice, mira, cuán grande el amor del padre que estaba ahí, atento a recibir a su hijo, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? Pero si el hijo no se hubiera arrepentido, ¿qué pasa con el papá? Ahí se hubiera quedado esperando toda la vida, ¿ah? Si el hijo no se hubiera arrepentido, el hijo llegó un momento en que tocó fondo, decidió decir, esto no es para mí. Dice la palabra que volviendo en sí, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, voy a decirle que no soy digno de ser hijo suyo, que me perdone y que me trate como un jornalero, ¿ah? Lo pensó y lo hizo, ¿ah? No es que dijo, lo voy a hacer. Hay algo aquí que valorar en el hijo pródigo, que cuando él dijo, voy a ir a humillarme delante de mi padre, y cuando él llegó y al ver al papá que salió corriendo a recibirlo y abrazarlo, otra persona hubiera podido decir, wow, mi papá era sufriendo, ¿ah? Wow, llego yo sacando pecho y decir, hey, llegué yo, ¿no? Como llega más de un hijo pródigo, ¿ah? Llegué yo a exigir derechos que no tiene, no, el hombre dice que se postró a los pies del papá y le dijo, perdóname, he pecado, lo mismo que pensó, lo hizo, ¿ah? Pero sabemos que ya por esa actitud de arrepentimiento y de humillación, porque recuerde que hay cosas ahí claves en el arrepentimiento, es el humillarse, es clave.
obviamente el papá derramó sobre él todo el perdón, ¿no? Entonces el hijo pródigo es un ejemplo de un genuino arrepentimiento. Dice, la palabra no habla qué pasó porque es una parábola. ¿Qué pasó con el hijo pródigo después? Pero uno asume que el caminar de ese hijo pródigo ya de ahí en adelante fue totalmente diferente. Y no sabemos si se volvió a ir de la casa del padre, pero si se volvió a ir, pues me imagino que fue en otras condiciones, ¿no? David en el Salmo 51 podemos ver lo que es el sentimiento de un verdadero arrepentimiento. Cuando él dice, oh Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu, de la preocupación de él. El mismo Pedro, ¿me acuerda cuando Pedro, el Señor le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces? Cantó el gallo, ya lo había negado. Dice que Pedro, ¿qué? Lloró amargamente, ¿ah? Señales de un arrepentimiento. Wow, yo creo que el dolor que sintió Pedro lo llevó a ¿qué? A llorar amargamente, ¿ah? Entonces, que uno sienta esa tristeza, ¿ah? Sentir tristeza por lo que uno ha hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante arrepentirse? ¿Y por qué se da tanto énfasis en el arrepentimiento? Pues ya lo vemos, ¿no? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, ¿no? Entonces, ese es como el dispositivo que activa la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios está lista, ¿eh? Todo está ahí. Eclesiastés 3:15, ¿qué dice? Aquello que fue, ya es, o sea, lo que tú hiciste, ya lo hiciste. Y aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, o sea, todo Dios lo tiene listo. No es que Dios está esperando que tú te arrepientas para ver cuál es el plan que va a hacer Él contigo, no, el plan está ya diseñado y está listito ahí, nada más. Te arrepientes y todo eso se activa, todo está listo, no hay que esperar a que hagan nada, ¿no? Simplemente ya todo está listo esperando que tú te arrepientas y regreses a casa como el hijo pródigo, ¿no? Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Entonces, Él no quiere que todo el mundo perezca, sino que vayan al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es como la puerta de entrada a la vida, ¿eh? Salirse de la muerte para pasar a la vida. En el momento en que tú estás muerto en tus delitos y tus pecados y tú te arrepientes, tú eres trasladado de muerte a vida, ¿no? Entonces, imagínate la importancia del arrepentimiento. Es clave, ¿no? Clave. Porque Dios lo establece en Hechos 17:30, dice que pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan, ¿no? Es un mandato de Dios, pero es un mandato, no es una obligación. Dios no te va a obligar a ti a que te arrepientas, pero el anhelo de Dios es que tú y yo nos arrepintamos. ¿Ya lo hiciste tú? Yo ya lo hice. Entonces cada uno, eso puede marcar la diferencia entre tú y yo, ¿no? Entonces, hay pocos temas, hermanos, que usted los ve en los 4 evangelios, no todo. A veces un evangelio se enfoca en una parte del ministerio de Jesús, otro evangelio se enfoca en otra, pero hay algunos eventos que usted los encuentra en los 4 evangelios, ¿eh? Si están en los 4 evangelios es porque es importante, ¿eh? Y uno de ellos es esto, que el Señor instaba a arrepentirse, ¿eh? Usted lo encuentra en los 4 evangelios, la enseñanza del Señor llevando a que la gente se arrepintiera, ¿no? Él decía, por ejemplo, en Lucas 5:32, yo no he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Para qué? Para que vayan al arrepentimiento, ¿eh? También decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces eso lo decía ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero no es del Nuevo Testamento para acá. Toma un poquito de agua. El arrepentimiento es algo que siempre ha estado ahí, ¿eh? Desde el antiguo pacto, ¿eh? Desde que el Señor estaba allá con su pueblo, ha instado al arrepentimiento. Porque miren, por ejemplo, lo que dice Jeremías, ¿no? Dice, y envió el Eterno a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, hey, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Como quien dice, arrepiéntanse, lo mismo, ¿ah? Entonces, toda la vida, desde el principio, el Señor mandando a sus profetas a que la gente vaya al arrepentimiento, esa preocupación, decir, esta gente anda como ovejas sin pastores, se han desviado, no oyeron a los profetas, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a mi propio hijo también, pero con el mismo mensaje, la misma línea, ¿no? Todo ahí. Entonces desde antes estaba ese elemento. Ahora, ¿cuáles son los elementos del arrepentimiento? ¿Sabe dónde lo ve usted bien? Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, humillarse, ¿ah? Si se humillare mi pueblo, hay que humillarse. Un arrepentimiento sin humillación no es arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, sobre mi cual mi nombre es invocado, clamar a Dios. Un arrepentimiento sin clamar a Dios. Por eso es que cuando hacemos la oración aquí decimos, por eso está
clamo como nunca antes, arrepentido, lo hemos dicho aquí, ¿no? Clamar al Señor, ¿no? ¿Qué más dice? Segunda de Crónicas, y orar al Señor, hablar con Dios, ¿no? O sea, tú te estás arrepintiendo delante de quién, delante de Dios, ¿no? Pues para eso tienes que hablar con Él, tienes que orar con Él, ¿no? Y buscar en mi rostro, buscar el rostro del Señor, y se convirtieran de sus malos caminos, o sea, apartarse de lo que antes eran, ¿no? Entonces, mire, humillarse, clamar a Dios, orar, buscar su rostro y apartarse de la vida pecaminosa. Si no hay esos elementos en un arrepentimiento, no hay nada, ¿no? Si se da todo eso junto, ¿cuál es la recompensa? Dice que el Señor dice que oirá desde los cielos, ¿no? ¿Y qué más? Perdonará tus pecados. ¿Y qué más? Sanará tu tierra. ¿Eh? ¿Le parece poco? Tremendo combo, ¿ah? ¿Eh? Va a salirme. Es un proceso, digámoslo así. Es un proceso, porque dice humillar, entonces perdonamiento todo, o sea, es una vida entera, digámoslo, lo que habla ese versículo. Bueno, entonces dice Jorgito que si ese versículo nos da a entender de que arrepentirse es todo un proceso. Es que cuando tú escuchas la palabra proceso, ¿a qué te imaginas? Por ejemplo, los que son de aquí de Costa Rica saben que la Liga Deportiva Alajuelense está en un proceso. Entonces ya se fue un torneo en el proceso y a lo mejor vendrá otro torneo en el proceso. ¿Cuánto dura el proceso? Entonces, ¿cuánto dura un proceso? Depende de qué, del proceso. Entonces, si tú me dices es un proceso en el sentido de que, bueno, es que es un proceso porque no en el sentido de que, bueno, hoy me voy a humillar. Bien. Dentro de 8 días voy a clamar al Señor. Dentro de 15 días voy a orar. No, eso no se trata. Es un proceso así, pero que va por parte, ¿no? Primero me humillo, primero clamo al Señor, pido perdón, pero es algo así de isofacto, instantáneo, ¿no? En ese sentido hay un orden que no es estrictamente ese, que decir, primero tengo que humillarme, después orar. No, yo me puedo orar, pero tiene que estar involucrado, pero es algo instantáneo, ¿ah? ¿Cuánto te demora Dios en perdonarlo a uno, Borrito? ¿Se demora cuánto? ¿Alguien sabe? El tiempo que uno se demore. Por ejemplo, si tú te demoras 20 años en pedirle perdón a Dios, ¿cuánto se demora Dios en perdonarte? 20 años, porque está bien, el perdón es instantáneo, pero se va a demorar tanto como tú te demores en pedírselo, ¿ah? Pero si tú se lo pides a los 5 años, a los 5 años te perdona, a los 10 años, a mí Dios me perdonó ¿a qué? A los 34, porque a los 34 fue que decidí entregarle mi vida a Él y pedirle perdón. Pero en el momento que yo lo decidí fue así, de isofacto, ¿ah? Entonces el arrepentimiento es algo instantáneo, pero que obviamente conlleva elementos: humillarse, clamar a Dios, saber ante quién uno se está humillando y a quién le está pidiendo uno perdón. Cuando tú pides perdón, por ejemplo, si tú le hiciste daño a alguna persona aquí a la iglesia y tú dices, hermano, por eso es que a veces no funciona eso, decir, hermanos, cuando tú sabes a quién has lastimado, dices, hermanos, si a alguno le he hecho daño, dice, no, si tú sabes a quién es, vean de esa persona y pídele perdón. Ahora, si tú no sabes, y si tú dices, es que yo no le he hecho daño a nadie conscientemente, pero yo no sé, entonces ahí tal vez vale, hermano, si a alguien yo he lastimado, les pido perdón, porque yo no sé. Pero si yo sé que yo he lastimado a Rigo, o que yo he hecho algo en contra de Mari o de Eduardo, y si yo lo sé y digo, hermano, si a alguien yo he lastimado, perdóneme. Yo no, hay que ir con la persona y pedirle perdón, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que saber a quién está pidiendo perdón. Tú estás clamando a Dios, tienes que pedirle perdón a Él por cosas que han lastimado a Él, su santidad, ¿no? Entonces es un proceso, pero es un proceso corto, es un proceso casi que instantáneo, es un proceso en el cual tú te preparas. Es lo mismo el pecado. El pecado es otro tipo de proceso, porque el pecado viene con ser tentado, ser atraído, obviamente maquinar lo que uno va a hacer hasta que tú ejecutas el pecado y ese pecado sale a la luz y la paga del pecado es. Entonces, ¿cuánto se demoró entre que lo pensé y lo ejecuté? Tal vez en tu vida se demore menos, en la vida de otro se demora más. El otro a lo mejor lo pensó, lo analizó, lo craneó y lo ejecutó en 5 minutos. Pero son procesos diferentes, ¿me entiendes? Entonces lo mismo del arrepentimiento, es un proceso, pero en algunas personas puede durar más que en otras, ¿no? Pero lo ideal ahí es que en el momento en que tú te arrepientas y pidas perdón genuinamente, Dios te perdona, ¿no? Entonces ahí están todos los elementos. Santiago también nos da una buena guía. En Santiago 4, 8 al 10 dice, acercaos a Dios. Entonces hay que acercarse, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Mira lo que dice Santiago aquí, de que cuando uno está en un verdadero arrepentimiento, una relación con Dios, hay que sentir tristeza por lo que uno ha hecho y que nuestra risa se convierte en llanto y todo eso. Entonces, ahí es donde uno no entiende cómo es que en esa iglesia se habla de la risa santa. Todo el mundo ahí ríase y ríase y ríase, justos y pecadores. ¿Un pecador de qué se tiene que reír? ¿De qué se va a reír uno? A veces uno ve esos videos y hay gente que se tira ahí. Ayer estaba viendo uno y que Maldonado que hace así, que todo el mundo se cae, ¿no? Uno se ríe. Pero yo no sé, no debería reírse uno, realmente uno lo que le da es como una, no sé, como pena ajena, o sea, como una tristeza de decir a dónde han llegado las iglesias, hasta dónde ha llegado realmente la apostasía, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien, entonces hay que trascender, dice la palabra en Hebreos 6.1, dice que, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mira lo que dice este versículo, Hebreos 6.1, por tanto, hermanos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A mí este versículo me recuerda una visita que me hicieron a mí los mormones una vez en la casa, ¿no? Bueno, mi esposa fue la que me embarcó ahí, porque les puso cita ahí, vengan después de las 6. Entonces, bueno, cuando yo llegué ahí estaban ellos, y ahí los atendimos y todo. Pero bueno, muchachos, ya saben la historia de los mormones, ¿verdad? Te sacan la Biblia, después te sacan el libro del mormón, pero ellos se apoyan en este versículo para decir, es que mire lo que dice la palabra ahí, que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea que la doctrina de Cristo ya está pasada, se quedó estancada, hay que traer nuevas revelaciones, que aquí está el libro del mormón, ¿ah? Ellos interpretan ese versículo así, ¿ah? ¿Cómo lo interpreta usted o cómo lo interpreta usted? Para eso uno tendría que saber cuál es la palabra que uno no conoce tanto ahí de lo que acabamos de leer. Rudimento. Entonces, ¿todos saben qué es un rudimento? Por aquí, por eso es que bueno, a mí me gusta tener definiciones de lo que son las cosas, de lo que es un rudimento. Dice que en algunas culturas, rudimento es un embrión, o sea, es como la primera etapa de algo, ¿eh? Entonces dice que es el primero de una hilera. Opa. El primero de una hilera o el primero de una serie de cosas es un principio de algo, las primeras lesiones de algo. Entonces, cuando dice rudimentos, a eso se refiere. Mire, es que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, para algunas personas la doctrina de Jesucristo es un embrión que nació y se quedó ahí. ¿Ustedes creen que los embriones se quedan ahí? Los embriones comienzan a crecer, ¿no? Va a llegar un momento en que nace un bebé. Vea esa bebita que está ahí, en algún momento fue un embrión, nosotros también. Pero ella está creciendo, algunos ya hemos crecido demasiado. ¿Está bien? Entonces, pero no podemos quedarnos ahí, en las primeras lesiones, porque dice que la vida del cristiano, como hablábamos ahora, tiene que ser de constante, ¿qué? Crecimiento, ir perfeccionándose, ¿no? Entonces, por eso es que dice ahí, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección, o sea, tenemos que instruirnos cada vez más en la doctrina de nuestro Señor, ¿no? Dice, dejando ya aquellos elementos, símbolos y obras primeras de la lección, vamos adelante a la perfección, a un conocimiento más elevado de lo que es la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos conformarnos a quedarnos en los rudimentos de la doctrina, en las primeras lecciones, en lo que le decían a uno, arrepiéntase que Dios lo perdona. Eso todo el mundo lo sabemos, ¿ah? Nosotros estamos hablando hoy del arrepentimiento porque sabemos que en las iglesias hay mucha gente que ni siquiera sabe si se ha arrepentido o no. Hay mucha gente que sigue viviendo como antes. Hay mucha gente que sigue practicando los mismos pecados de antes. Entonces por eso uno dice, bueno, y hay que predicar del arrepentimiento en una iglesia, ¿no es ahí en la calle? Sí, bueno, aquí tenemos el video que puede alguien estar viendo que esté en pecado, que no sepa que tiene que arrepentirse. Yo espero que a usted haya quedado claro hoy. Pero desafortunadamente, por ahí veía yo algo que estaba publicado que decía que hay que empezar a evangelizar, ¿a dónde? En las iglesias evangélicas. Es triste, pero la evangelización tiene que empezar por ahí porque se ha perdido muchísimo de eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Pónganse de pie, nada más voy a terminar leyendo para ustedes lo que está en el libro de Colosenses, para que reflexionemos de todo lo que hemos hablado en esta mañana sobre el arrepentimiento y la importancia de que el arrepentimiento sea genuino, porque si el arrepentimiento no es genuino, tampoco tu nuevo nacimiento ha sido genuino. Y si tu nuevo nacimiento no ha sido genuino, pues eso explica por qué hoy estás viviendo como estás viviendo y aunque estés yendo a la iglesia, ¿por qué se entiende que tú no disfrutes esa hora, esas 2 horas de comunión ahí en la iglesia con tus hermanos, alabando al Señor, adorando al Señor? Eso explica por qué. Porque no te has arrepentido de una manera genuina, no sientes vergüenza por lo que has hecho. Entonces,
Voy a terminar nada más leyendo a ustedes Colosenses capítulo 3. Dice la palabra así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? ¿Cómo qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Yo espero que uno diga, wow, aplica para mí esa, como decía por ahí un pastor, esa palabra es para mí. Cuando anduvimos en ellas, ¿no? Pero ahora ¿qué? Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Porque a uno ¿qué fácil es cuando le dice, hermanos? Yo espero que usted haya dejado la fornicación, todo eso, ¿ah? Pero mire lo que dice la palabra. Pero también dejad cosas como ¿cuáles? Como ira, enojo, maldad, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, sino que revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que os creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿eh? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Eso sí que hace falta, ¿eh? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Todo esto para qué? Para que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? ¿Cómo falta todo eso que acabamos de leer ahí, hermanos? Mucha gente quiere este versículo 15, que la paz de Dios habite en vuestros corazones, pero eso no se va a dar solito, ¿eh? Tendríamos que ir para atrás, ¿no? Mire todo lo que hay que dejar para por lo menos anhelar que el Dios de paz habite en usted. Por lo menos, resumo todo esto en lo que está escrito también. ¿Tú quieres que el Dios de paz habite en tus tiendas? Vuelve ahora, ¿qué? En amistad con Él, ¿no? Vuelve ahora en amistad con Él. Entonces, esta es una oportunidad para que después de haber sido expuesta la palabra, usted pese si realmente su arrepentimiento ha sido genuino. Si ha sido genuino, ¿qué tanto has ido creciendo? ¿Te has quedado en los rudimentos de la doctrina de Cristo o has ido avanzando? ¿Ah? Porque recuerde que uno de los frutos del verdadero arrepentimiento es el que haya un cambio, ¿ah? Que la persona trascienda, ¿no? Entonces yo espero que tanto ustedes en el video como la iglesia aquí presente, pues nos hayamos pesado hoy en la balanza de Dios y evaluemos realmente cuál es nuestro nivel. Recuerde que todos los mensajes que uno da, aparte de querer evangelizar, llevar al arrepentimiento y todo eso, también es para que nosotros nos pesemos en la plomada de Dios para saber cómo estamos, ¿no? Que si nos tocara hoy presentarnos en la presencia del Señor, ¿cómo vamos a salir de peso? ¿Vamos a salir faltos de peso? ¿Vamos a salir bien? ¿Vamos a poder pasar ese riteve espiritual y como obreros que no tenemos nada de qué arrepentirnos? Entonces pesémonos, ¿no? Esa es la palabra clave de la mañana de hoy. Bueno, no sé si alguna persona aquí en la iglesia o ahí viendo el video hoy ha entendido que realmente nunca se ha arrepentido de una manera genuina, porque tal vez usted puede que se haya arrepentido, pero por salir del paso, alguna vez salí, levanté mi mano, hice una oración, pero mi vida no cambió para nada, como hemos visto muchísimos casos así. Y si ese es el caso suyo o alguien que esté aquí, hombre o mujer, que hoy quiera realmente de una manera genuina, arrepintiéndose de corazón, entregarle su vida al Señor, ahí donde está puede decirle, Señor Jesús, en esta mañana he escuchado ya atentamente lo que se ha hablado en esta prédica, Señor, y algo me queda clarísimo, y es que yo realmente hasta ahora no me he arrepentido de una manera genuina, Señor. Tal vez lo he hecho antes, tal vez nunca lo he hecho, pero creo que este es el momento, no hay coincidencias en ti. Si hoy estoy aquí viendo este video o en este lugar, es porque hoy es el día en que realmente debo entregarte mi vida a ti, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, en esta tarde, en esta noche, yo clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie a mí de todo pecado, Señor. Cuando digo todo pecado, es todo pecado, Señor. Todo aquello que me está obstaculizando, todo aquello que me está impidiendo poder empezar una vida contigo, Señor, en este momento yo pido que tu sangre preciosa me limpie de todo eso, Señor. Y de esa manera tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir a mí, Señor, entrar y ya dentro de mí pueda comenzar a hacer tu obra en mi vida, Señor. Y que lo que comience a salir de mí hacia afuera sea
el reflejo del poder que hay en ti, Señor, y en tu palabra para transformar, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi Padre, Señor. Y sé que tú me estás adoptando como tu Hijo, Señor. Te doy gracias por la oportunidad, por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Por tu misericordia, que sabemos que son nuevas cada día, Señor, pero también nuevas son las oportunidades de fallarte, Señor. Por eso quiero en este día, Señor, que empecemos a trabajar juntos, Señor. Tú alimentándome con tu misericordia y yo, Señor, respondiéndote, manteniéndome firme, Señor, en mis decisiones, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me has dado, Señor, y a partir de hoy, buscarte a través de tu palabra para conocerte cada día más, Señor, y poder amarte, servirte, adorarte, Señor, que es lo que tú anhelas de cada persona que es liberada de la esclavitud, que pueda llegar a servirte, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, usted ahí en el video o la iglesia local aquí, si alguien ha hecho la oración, pues felicitarle una vez más. Siempre lo hacemos porque uno dice, ¿por qué lo felicitas? Y eso es lo mínimo que una persona puede hacer, pensando en su bien, obviamente. Pues sí, es digno de felicitar porque no es fácil. El hecho que una persona se arrepienta es algo sobrenatural, porque lo natural es que no te arrepientas, que sigas viviendo muerto en tus delitos, en tus pecados, pero si lo haces, si decides entregarle tu vida a alguien que no es, alguien en el cual tú crees, en el cual tienes certeza de lo que te espera, pues es algo sobrenatural, ¿no? Entonces, felicitarle por la decisión tomada, pero con esa felicitación no te vas a salvar, ¿no? O sea, la salvación tuya depende de lo que hoy has iniciado, lo mantengas, ¿no? O sea, eso es de resistencia. Y decidas cada día, primero, ahorita tú puedes entrar en los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es la base, lo principal, conocer a la persona del Señor, saber que Él te ama, que Él te fortalece, que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Todo eso lo puedes saber, pero va a llegar un momento en que ya tienes que trascender, dejar esos rudimentos de la doctrina y comenzar a ir a la perfección, que es ya ser de bendición para otro, ¿no? Dejar de ser un creyente para ser un discípulo y anhelar algún día ser un discipulador, ¿no? Porque de esa se trata la gran comisión, de que nosotros vayamos y hagamos discípulos, ¿no? ¿Enseñándoles qué? Todo lo que el Señor nos ha enseñado y que está escrito aquí en la palabra. Si en algo le podemos ayudar, pues la iglesia cristiana de Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial del Dorado, salón de eventos. Estamos aquí a partir de las 9:30 de la mañana todos los domingos, ¿no? Nuestra página de internet, la www.efesios423.net, y nuestro canal en YouTube, en donde puedes ver este video y muchos videos más. Hay más de 300 videos ahí a Total Iglesia. Efesios 4:23 es el canal en YouTube. Hoy domingo, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, si estás en Costa Rica, 105.9 de la FM, en Radio Urbano, el programa Sinceridad, ahí va a estar todo el equipo de Efesios 4:23 también. Y lo puedes ver igual por el canal o por la página de la iglesia. Pastor Ever Molina, 8772-5957, si en algo podemos contribuir para que lo que tú has iniciado hoy no decaiga, sino que más bien se fortalezca y sea como la aurora, ¿no? Que a medida que avanza el día va siendo más clara, va siendo más perfecta, ¿no? Un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.